Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Ya hemos esperado 10 minutitos para que entren todos. Somos 33, entonces vamos a empezar de una vez la clase de día, ¿no? ¿En qué ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cuál es el tema que estamos tratando ahora? Esta materia. Lentes progresivos. Lentes progresivos, eso. En realidad se llama lentes multifocales. Hemos dicho la anterior semana, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los multifocales están bifocales, trifocales y los progresivos. Más propiamente le decimos a los progresivos, ¿no? Los lentes que tienen todas las distancias, lejos, intermedias y cerca. Y multifocales es un término que también se utiliza, ¿no? Para referir a los lentes, pero más que todo a los que tienen múltiples focos, ¿no? A partir de los bifocales. Perfecto. Entonces comenzamos de una vez porque tenemos harto para hablar, para charlar y para también ejercitar. Tenemos ejercicios que hacer y en eso tardamos bastante. Vamos a entonces agilizarnos y a no perder tiempo. Muy bien. Entonces, la anterior semana hemos visto el punto número 1. Hay lentes multifocales. Hemos visto la parte de introducción, que siempre me gusta preguntarles su parecer, la expectativa que ustedes tienen con la materia, ¿no? Que tiene que ser una expectativa alta, tienen que esforzarse de leer, estudiar. Esa es la oportunidad de oro que tienen ustedes para investigar, porque ya después algunas veces con la ocupación, la familia, el trabajo es un poco ya complicado estudiar, ¿no? Hay gente también, yo no dejo de leer, siempre estoy leyendo, actualizándome, ¿no? Entonces esa también tiene que ser la meta de ustedes, ¿no? Constantemente actualizarse y leer, ¿no? Dominar el tema. Hemos visto que realmente es una parte muy importante de nuestra carrera esta materia, ¿no? Este tema de lentes multifocales. ¿Por qué? Porque la gente necesita justamente solucionar sus problemas refractivos, ¿no? De cerca, que causa la presbicia. Y hay mucha más gente cada vez que tiene esa necesidad por la expectativa de vida, ¿no? Que va en aumento. Hemos visto el cristalino, el responsable de que justamente suceda la presbicia. Hemos hablado prácticamente todo acerca del cristalino, hemos visto su tamaño, diámetro, forma, grosores, volumen, peso, índice de refracción, el índice de refracción 1.407, su curva y su potencia refractiva, ¿no? Varía de libro a libro, vamos a ver que esto no es algo completamente absoluto. Hay algunos autores que le dan una potencia de 18, otros 18.5. En el caso de 19.11 es el que le da un conocido científico, que es Teodoro Grosvenor, ¿no? Que tiene su libro. Entonces, él realmente ha hecho mucha investigación y tiene un excelente libro, ¿no? Bien profundo. Entonces, para unificar, solamente para temas de examen, vamos a tomar este dato, ¿no? Como potencia refractiva total, 19.11. Algo que también no hemos anotado acá, con referente al cristalino, es que el cristalino es el único
luminosidad. Mirko, estoy en clase. Se te dice fluorescente. Ay, disculpame, Brin, te hablo más tarde 12. Listo. A los colores como fosforescentes. Violeta. Eso, correcto. Una consultita, ¿pueden ver mi diapositiva? Estoy en anatomía del cristalino, ¿se puede notar? ¿Se nota? Sí, dice que es Ya. ¿Y ahora ha cambiado? ¿Está en presbicia? Sí, es clave. Ok. Muy bien. Hay un cuadro Me sale un en mensaje. medio. Me sale un mensaje, sí, no sé qué será ese mensaje. Ok. Ahora ya no se ve. Sí. Correcto. No sé si pueden verme. Sí. Sí, se lo ve. Ok. Perfecto. Ahora es Vamos a hacer lo siguiente, a ver si sale en la cámara. Voy a estar con esta linterna. ¿Se ve mi cristalino, lo que refleja un color amarillo? Compañera, silencio su Ahí está mi cristalino. micrófono porque sale otra. ¿Notan? Mi cristalino está amarillo. Hay un color ¿Sí? al fondo, sí. Sí, ahora sí se ve. Sí. Ok. Si yo aplico luz normal, luz blanca, miren, no parece, es negrita. Pero si yo aplico, ahora sí, miren, cambia de color. Entonces yo estoy utilizando una linterna de luz azul. Entonces cuando decimos que el cristalino es fluorescente, significa que uno amplifica la luz. O sea, si se le aplica un poco de luz, amplifica, refleja mucha más luz. Y esa luz no es un color normal, es un color más llamativo, como es el amarillo, ¿no? Aplicando azul, refleja el amarillo. Entonces es fluorescente, como cuando nosotros con las linternas, ¿no? Reflejamos por ejemplo, en ropa blanca, entonces va a devolver la luminosidad, ¿no? Amplificada, y va a resaltar, ¿no? Va a brillar mucho más. Entonces, el cristalino, como hemos mencionado, es el único tejido del cuerpo que también es fluorescente, algo muy interesante. Ok, entonces vamos a compartir la diapositiva. Ya hemos visto entonces todo acerca del cristalino. Lo que nos toca ahora ver es la presbicia. Este error refractivo no es una enfermedad, jóvenes. La presbicia no es una enfermedad, es un problema refractivo, un error refractivo, ¿no? ¿Qué sucede por ciertos cambios que sufre dentro de su morfología? Entonces, la presbicia proviene de la unión de dos términos griegos, presbi, viejo, y tes, propio de. Entonces, es una condición propia de viejos, ¿no? En realidad, entonces, es cuando empezamos ya a envejecer. Hemos dicho en una diapositiva anterior, empezamos a perder la elasticidad, y eso sucede en todo el cuerpo. Las rodillas, ya no podemos doblarnos para amarrarnos los zapatos, etc. ¿A partir de qué edad sucede esto? Clínicamente, a partir de entre los 40 a 45 años, ¿no? ¿Perdón? 40 a 45. Algunas veces cuando una persona es hipermétrope, tal vez un poco antes, adelante la presbicia, ¿no? 38, 39 años, porque es hipermétrope. En los que son miopes, hasta un 3 de miopía, entonces máximo, entonces no manifiestan hasta los 45 años, ¿no? Se retrasa un poquitito en el caso de ellos. Entonces, esta pérdida de plasticidad, elasticidad del cristalino y falta de tonicidad del músculo ciliar, eso vamos a notar muy bien
pérdida de plasticidad, elasticidad, ¿no? Del cristalino. Entonces, son condiciones en las cuales ya no es elástico. Un elemento elástico es aquel que se deforma y vuelve a su posición, ¿no? Igual la plasticidad es una condición en la cual no se vuelve duro el tejido. Pero eso sucede con el cristalino, con el transcurso del tiempo. Y también este otro elemento que es muy interesante, falta de tonicidad, o sea, falta de fuerza en el músculo ciliar. Es el que mueve el cristalino. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Cuando veamos la acomodación. Vamos a ver dónde está el músculo ciliar, ¿no? Entonces, esta condición, hemos dicho, aproximadamente entre 40 y 45 años máximo. A los 52 años ya se considera que el 100% de la población presenta presbicia. Entonces, 52 años ya es una edad donde ya sí o sí necesita lentes, ya no puede evitar. 40, 45, hasta 50 años, puede ser que todavía no utilice, debido a que usa letras grandes, o no utiliza no ve mucho letras pequeñas, etcétera, o está forzando la visión. Pero a los 52 años definitivamente va a necesitar lentes, no hay vuelta atrás. ¿Por qué razón? Por este fenómeno de la amplitud acomodativa, que lo vamos a ver ahorita. Esta amplitud acomodativa, o sea, la capacidad de ver de cerca, disminuye 0,3 dioptrías por año, en promedio. Cuando veamos amplitud acomodativa, cuando veamos acomodación, vuelvan a esta diapositiva y van a ver cómo cobra vida todo lo que decimos. Recién van a entenderlo, ¿no? Retrocediendo a esta diapositiva. Además, el cristalino absorbe radiaciones UVB, generando cataratas. ¡Ah, qué interesante! Entonces, el cristalino tiene una propiedad. Esa propiedad es la de proteger. Ese es uno de sus atributos, de sus objetivos, el de proteger la retina de los rayos ultravioleta. Si pasaran totalmente los rayos, entonces hubiera un daño en retina, que sería peor. Generaría una ceguera irreversible. En cambio, el cristalino absorbe con el tiempo cada vez más los rayos ultravioleta B en esa longitud de onda, ¿no? Los rayos ultravioleta se los ha clasificado, ¿no? De 200 a 300, de 300 a, ahorita no me acuerdo, y después hasta 400. Entonces, los que llegan propiamente al cristalino son los rayos ultravioleta B. Si no fuera por el cristalino, hubiera daño retina. Entonces, como el cristalino absorbe también los rayos ultravioleta, no podemos culpar todo a la edad, ¿no? También hay este factor que es la absorción de los rayos ultravioleta, que va a generar catarata. ¿Saben qué es catarata? Sí, es un acúmulo de fibra o algo así, más o menos me explicó mi papá, que es una carnosidad que se hace blanca. Correcto. Es el oscurecimiento, bien. Es exacto, el cristalino, o la opacificación, ¿no? Que es lo mismo. Se vuelve cada vez justamente más blanquecino, lechoso, ¿no? ¿Por qué? Porque absorbe los rayos ultravioleta y porque es una consecuencia también de la edad, ¿no? Pierde su elasticidad y también su color. La única solución, no hay, si el paciente dice, ¿qué puedo hacer para mi catarata? No hay nada, ni medicamentos, ni gotitas. Lo único es cirugía, ¿no? Y lo interesante es que es una ceguera reversible. Se opera y queda como nuevo. Entonces, vamos a tener una semiología. Semiología significa que va a haber signos y síntomas que el paciente va a manifestar a causa de la presbicia, ¿no? Signos y síntomas. ¿Qué son signos? Es lo que nosotros, como profesionales de la visión, vemos.
lo que le está pasando al cliente, ¿no? Entra a la óptica, agarra un papel, no puede leer, ¿no? Está alejando, su brazo está alejando. Cuando, bueno, no en el caso de ustedes, ¿no? En el caso de los optómetras o oftalmólogos, cuando se le hace el test de visión próxima, aleja las cosas, ¿no? Como está acá el dibujo. Y ahí se determina mediante otros test que su acomodación, amplitud acomodativa también está muy disminuida, de acuerdo a su edad. Entonces, lo primero es que va a haber signos, ¿no? Ustedes van a notar qué es lo que le pasa al paciente. Y los síntomas es lo que él refiere. Él dice, esto me está pasando, ¿no? Disculpe. ¿Qué va a manifestar? Sí. Frotarse los ojos. Adelante. ¿Puede ser uno de los síntomas causantes? Ah, ya. No propiamente frotarse, sino el enrojecimiento. Se le pone rojo y a causa de eso se frota, ¿no? ¿Por qué se vuelve rojo? Ellos te van a decir, mis ojos se vuelven rojos, lagrimeo, me duele la cabeza, ¿no? Entonces, lo primero que hace el paciente es ponerse las manos en el ojo, ¿no? O bien para frotarse, o bien para calmar, como está en la foto, para sentir alivio. Entonces, eso es debido al esfuerzo que está haciendo el paciente. No puede ver mucho tiempo de cerca, le vence, y al hacer ese esfuerzo está causándose fatiga visual, ¿no? Pero en realidad no es, pero no es un síntoma el que esté frotándose, sino el ojo rojo, que se le enrojezca los ojos, ¿no? Perdón. Entonces, lo primero que iba a decir, obvio, es que aleja las cosas, aleja los textos para ver con claridad. ¿Por qué? Porque el cristalino ya no tiene movilidad, no se mueve, se está paralizando y no puede, justamente por eso, ver cosas de cerca, ¿no? Tiene que estar alejado, ya le falta brazos, ¿no? Tiene que comprarse un brazo de selfie para, por así decirlo, leer, ¿no? Lo primero, alejamiento. Segundo, dificultad a realizar trabajos de cerca. ¿Qué trabajo se hace de cerca? Las mamás, las señoras, ¿no? Alguna manualidad, insertar la aguja, ya no puedo insertar la aguja, ya no puedo tejer. Si son hombres, ya no puedo ver el periódico, ¿no? Mi crucigrama. O algún trabajo que ellos específicamente hacen. Y aquí está lo que decías de la fatiga visual. La fatiga visual. Entonces hay una molestia, ¿no? Que experimenta el paciente. Y se hace más notoria en la noche, porque es donde está uno más cansado, ¿no? Entonces aquí va a estar lo que hemos mencionado, ¿no? Dentro de la fatiga, que lo vamos a explicar un poco más abajo. También precisa de más luz para leer, qué interesante. Entonces, tanto la vejez como la catarata, entonces precisa que el paciente utilice mucha más luz, ¿no? Y eso es normal. Se tiene que aconsejar, aún dándoles un lentecito que corrija su presbicia, se les tiene que recomendar que usen más luz, ¿no? La que necesite, de acuerdo a lo que necesite. Esto les va a ayudar bastante en mejorar su visión de cerca. Y tenemos la astenopía, ¿no? Astenopía, que es un conjunto de síntomas que manifiesta el paciente justamente por ese problema de la presbicia. Veo borroso, ¿no? Estoy tratando de ver de cerca y ya no puedo ver de lejos, ya veo borroso. Disconfort ocular, aquí está todo lo que hemos mencionado. Ojo rojo, lagrimeo, escozor, por tanto se va a frotar, como ha mencionado, se va a tocar los ojos, va a tratar de aliviarse. Dolor de cabeza, ¿dónde va a doler la cabeza? ¿Dónde son las zonas
que se manifiesta de problemas oculares. ¿No me creen? En la nuca. Uno en la nuca. ¿Perdón? ¿Frontal y occipital? Frontal y occipital. Casi. Uno está bien en la nuca. Detrás de la cuenca de los ojos igual hay dolor, o al menos a mí me pasa eso. Cuando estoy mucho tiempo sin lentes, o sea, le hablo de mediodía sin estar con los lentes, ¿Ah? me empieza a doler detrás de los ojos. ¿Atrás de los ojos? Sí, está bien, correcto. La nuca está muy bien. La frente, en la parte de la frente. Esos son los dolores clásicos, la nuca y la frente. Entonces va a decir, me duele eso, y eso en general en todo. Cuando tienen medidas altas, miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿no? Me duele los ojos, mis ojos se vuelven rojos, me lagrimea. ¿Por qué? Porque está haciendo esfuerzo. Hace esfuerzo, quiere leer y no puede. O si lee un poquitito, un tiempito corto y le vence la presbicia, ¿no? Eso le sucede. Y fatiga ocular. Entonces hay un sinfín de malestares que es fácil de solucionar. Se pone los lentes y está servido el paciente, ya siente confort. Y hay mitos que ustedes tienen que vencer como profesionales, ¿no? Dicen algunos, yo me voy a poner lentes y va a empeorar mi visión, mejor no me pongo. Son mitos erróneos. ¿Cómo va a decir el paciente? Me voy a poner lentes y va a ser peor. No, va a tener confort. Aunque use o no use lentes, igual no más va a aumentar su presbicia. Es un ciclo. No puede evitarlo. Va a aumentar con el tiempo. Hasta sus 65 años más o menos. Entonces también tenemos que, por así decirlo, eliminar esos mitos. Otro me acuerdo, una señora dice, yo antes tenía visión perfecta, hasta que le he ayudado a hacer la tesis de mi hijo. Y desde entonces ya mi visión empezaba, ¿no? Les dicen ustedes, desde este punto para adelante mi visión ha empeorado. No, ha sido tal vez la gotita que ha derramado el agua del vaso, ¿no? Que ha manifestado lo que este paciente tenía, ¿no? Que era la presbicia. Disculpe, dicen. Sí. ¿Y dolor en la sien? Sí, también puede ser, pero es muy raro. La verdad, la sien no es mucho, no es una zona propiamente visual, ¿no? Pero puede ser, no es matemática esto de la optometría, ¿no? Estamos hablando un poco de optometría, ¿no? Oftalmología, optometría. No es matemática 2 por 2, 4. Algunas veces, pero es muy raro. Donde más se refiere es la nuca y la frente. Yo también he escuchado aquí en el atrás de las orejas, también sentían dolor. Pero sí no va a sentir dolor en el temporal o arriba de la cabeza, ¿no? Eso no son otras zonas que se deben que si no me equivoco, a las migrañas, ¿no? Pero es muy raro, Álvaro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, una consulta de esto? Estamos bien, entonces. Muy bien. Aquí está. Entonces, no se olviden, jóvenes, tienen que aprenderse así de memoria. Lo que es el origen se llama la etiología y etimología de la presbicia. Etiología es el origen, de dónde viene esa palabra, ¿no? ¿A causa de qué? El motivo. Los signos y los síntomas. Y obviamente, ya que hemos hablado del cristalino, tenemos que hablar de la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Justamente hemos descrito en nuestras propias palabras qué es ese movimiento que tiene el cristalino, ¿no? Esa flexibilidad que tiene, esa elasticidad de deformar de forma biconvexa y nuevamente volver a su estado original, ¿no? Entonces, más propiamente, decimos que la acomodación es esa capacidad de enfocar con nitidez los objetos a diferentes distancias. Esa es una definición de un libro, que es bien sencilla, me gusta. Una más compleja dice que es la capacidad del ojo para variar su poder refractivo con el fin de obtener una imagen en la retina, lo más nítida posible de los objetos de los que deseamos tener información visual y que puede estar situada a diferentes distancias. Aquí
aquí me ha gustado mucho que habla acerca de la capacidad del ojo, no habla concretamente del cristalino. ¿Por qué? Porque si leemos la literatura, algún libro que justamente de anatomía, en realidad cuando se acomoda vemos de cerca, se mueve casi todo el ojo, es increíble. Se mueve el iris, se deforma un poco el iris, adentro el cuerpo ciliar, la retina, es increíble. Entonces es una acción de todo el ojo, justamente para poder ver de cerca, pero más propiamente del cristalino del cuerpo ciliar. Entonces, tiene un fin. ¿Para qué sucede la acomodación? Podemos comparar ese equipo de binocular, ¿no? Cuando vamos a hacer paseo de montaña o vamos al campo y llevamos nuestros binoculares y empezamos a mover, ¿no? Con una perilla podemos ajustar el binocular para ver de lejos, para ver el cerro o para ver un animalito un poco más de cerca, ¿no? Podemos graduar. Eso mismo sucede en el ojo. Podemos graduar nuestra visión para ver de lejos y también de cerca. El fin es obtener una imagen clara, nítida en la retina, ¿no? Ese es el estímulo que tenemos de ver algo nítido, de querer ver algo nítido, ¿no? De los objetos. Y al ver nítido, lo que vamos a tener es una información visual, ¿no? Del objeto que estamos observando, ¿no? Que puede estar a distintas distancias. Entonces, ese es el mecanismo. Sucede la acomodación justamente porque nuestro sistema visual, quiere ver nítidas las cosas, ¿no? Y es bien interesante que a voluntad propia podemos desenfocarnos, ¿no? Podemos ver las cosas borrosas, ¿no? No es difícil, eso podemos controlarlo, ¿no? en nuestro ojito. Pero siempre está el ojo ajustándose, está constantemente, aunque no pensemos en ello, está ajustándose para que todo lo que nos rodea se vea nítido, ¿no? Y tengamos una buena imagen en retina. Cuando no podemos conseguir esto, una buena imagen en retina, es ahí donde entran los lentecitos, ¿no? Compensadores. Y como tercer punto, hace referencia a un cambio dióptrico dinámico y activo del poder refractivo del ojo. Ese es desde el punto de vista del poder dióptrico que sucede en el ojito, ¿no? Hay una potencia dióptrica que sucede, es dinámica, como hemos dicho, ¿no? Sucede todo el tiempo para ver las cosas nítidas, ¿no? Entonces se está cambiando, a cada momento se está cambiando el poder refractivo en el ojo. La pregunta es ¿cuál es la definición más exacta y más sencilla? Esta, la primera. Mientras más sencillo y mejor entendamos, entonces va a ser mucho mejor la definición, ¿no? Más conciso. Esta va a ser entonces la definición que vamos a manejar. Entonces, ¿qué es la acomodación? Nuevamente, la acomodación es la capacidad de enfocar con nitidez los objetos a diferentes distancias. Muy bien. Entonces, ¿cómo sucede esto de la acomodación? ¿Cuál es el mecanismo? Aquí tenemos un dibujito. Podemos ver el cristalino que está acá. Este es el iris. Creo que en anatomía han visto, ¿no? Las distintas capas, la capa fibrosa, vascular y la nerviosa, ¿no? Entonces, la fibrosa es justamente esta, la externa, donde está la córnea y la esclera, ¿no? Lo que va a dar sostén al ojo. Después tenemos la túnica vascular que involucra a la uvea, a tres elementos, ¿no? La coroides, cuerpo ciliar y el iris, ¿no? Que forman un solo origen. No son diferentes tejidos, pero unidos, ¿no? Enlazados. Entonces aquí tenemos el iris y detrás del iris tenemos el cuerpo ciliar, todito estito es el cuerpo ciliar. Entonces en el cuerpo ciliar vamos a tener unas zónulas, ¿no? Unos ligamentos que están unidos al cristalino. Justamente es entonces
el cuerpo ciliar mediante las zónulas, las que van a hacer que se deforme el cristalino, ¿no? Suceda la acomodación. En este caso tenemos un cristalino relajado, que es para mirar de lejos, está un poco plano, y cuando el cuerpo ciliar se contrae o aplasta el cristalino, entonces el cristalino se deforma, se abomba mucho más, aumenta su poder refractivo, lo que hace posible que nosotros veamos objetos de cerca. Eso es lo que vamos a hablar ahorita de forma teórica. Entonces, el cuerpo ciliar es el responsable de la acomodación. Eso es. Actuando como esfínter. ¿Qué es un esfínter? ¿Qué es un esfínter? ¿Saben qué significa? ¿Han escuchado esa palabrita? Creo que no, ¿no? En el cuerpo hay diferentes esfínteres. Es un músculo en forma circular, ¿no? Uno de los músculos que tenemos en forma circular están en el iris. Cuando nosotros tenemos el ojito, así es el ojito, ¿no? Y ahí está nuestro ojito. Entonces, esta parte del iris internamente tiene un esfínter que hace que se apriete, ¿no? Que se contraiga el iris. Y es un músculo circular. Atrás del iris está el cuerpo ciliar, que también es circular, ¿no? Aquí está el cuerpo ciliar, que está unido al iris. Y es también un músculo, que también se va a contraer y se va a dilatar. Después tenemos otro esfínter, ¿no? Que es para hacer dos, ¿no? en nuestro recto. Ese también es un esfínter, ¿no? Que se cierra y se relaja. Entonces tenemos varios músculos circulares en el cuerpo. A eso le llamamos esfínteres. Entonces, la cápsula, o sea, el cristalino, se mantiene bajo tensión en un estado de reposo acomodativo. En el primer estado, ¿no? ¿Qué significa de tensión? Bajo un estado de tensión. Significa que si no se ejerce ningún tipo de acción, si el cerebro no hace nada, entonces las células están pesadas, se están estirando al cristalino, y el cristalino está relajado y está, por así decirlo, plano, ¿no? Ese es un estado de tensión, donde no se ejerce ninguna fuerza, ¿no? Entonces la acomodación está en reposo. Y esta tensión desaparece con la acomodación, con la contracción del músculo ciliar. Aquí está. Y el músculo ciliar está contraído, que significa está apretando, ¿no? O ha dejado de estirar al cristalino, ¿no? Entonces ahí es cuando ya no hay una tensión en el cristalino, entonces el cristalino se deforma y se abomba mucho más. Entonces tenemos una acción de tensión y una acción de contracción. Ese es el mecanismo que sucede dentro del ojito, ¿no? Dentro del ojito para que suceda la acomodación. Entonces, al hablar de acomodación tenemos que también tocar otros temas muy interesantes como la tríada acomodativa. La tríada acomodativa se refiere a tres cosas que suceden cuando sucede la acomodación. ¿Cuál de estos dos dibujos es la acomodación? ¿El dibujo 1 o el dibujo 2? ¿El 2? El 2 es... Aquí está sucediendo la acomodación. Aquí el cristalino está relajado, está en reposo. Entonces, cuando sucede la acomodación, suceden otros mecanismos fisiológicos muy interesantes. Entonces, cuando nosotros vemos objetos de cerca, estamos leyendo, haciendo un trabajo, va a suceder la acomodación. La acomodación se refiere al cristalino.
¿no? A esto que hemos visto, todo ese proceso, esos mecanismos. Sucede la acomodación. En segundo lugar, sucede la convergencia acomodativa, que significa que los ojitos se unen un poco, ¿no? Cuando vemos objetos de lejos, está nuestra visión relajada, están paralelos y vemos hacia el frente. Cuando vemos una cosa cerca, nuestros ojos empiezan a apuntarse hacia la nariz. Eso es la convergencia, ese movimiento disyuntivo que sucede nasalmente. Mientras más cerca pongamos un objeto, más se va a unir nuestros ojos, ¿no? A eso se llama convergencia acomodativa. Y la tercera acción es la miosis pupilar. ¿Qué significa miosis? Que la pupila se va a cerrar, se va a volver más chiquitita. Miosis es cerrar y midriasis es abrirse, ¿no? Entonces la miosis va a suceder automáticamente. Estas tres cosas suceden cuando nosotros miramos cosas de cerca. El cristalino acomoda, los ojitos se unen, convergen hacia la nariz y la pupila se achica. Son estas tres cosas que suceden. Muy interesante, ¿no? Si vemos de lejos, no. Si vemos de lejos puede suceder cualquier cosa. Nuestra pupila se agranda o se achica, no sucede la convergencia y nuestro sistema acomodativo está relajado, ¿no? ¿Por qué suceden estas tres cosas? Porque están justamente controlados por un mismo nervio, ¿no? Entonces por eso suceden esas tres acciones. Y a eso le llamamos triada acomodativa. Muy bien. También debemos de diferenciar los distintos tipos de términos que se utilizan para la acomodación. Acomodación fáquica se refiere a una persona que conserva su cristalino, ¿no? De nacimiento. Todos nosotros acá tenemos la acomodación fáquica, ¿no? De nuestro cristalino, desde nacidito. En cambio, cuando hablamos de la pseudofaquia, pseudo es falso, ¿no? Pseudo y faquia es en griego, ¿no? Ese término que se refiere al cristalino. Faquia es cristalino. Se le puede decir cristalino, fáquico, etc. Hay distintos tipos de términos. Entonces, a esto se refiere al lente artificial que tiene una persona, ¿no? Cuando la persona tiene cataratas, entonces se le opera y se le pone una lente artificial, una lente intraocular en el lugar del cristalino. Entonces, cuando la persona es operada y tiene ese lente artificial, se llama pseudofaquia. Ya no tiene acomodación, solamente puede mirar de lejos, pero no puede ver. Y está como nuevo, ¿no? Porque se ha eliminado la catarata que estaba densa, que estaba pacificada, y puede volver a ver. Solamente que necesitaría una lente de cerca. Y eso también les va a suceder. Si viene un pacientito y les dice, miren, yo me he operado, ¿no? Tenía catarata, y automáticamente ustedes dicen, cuando se opera, entonces el médico, el oftalmólogo, hace que la cirugía, que ese lente intraocular sea para lejos. Ese pacientito solamente va a ver bien de lejos, si la cirugía está bien hecha, ¿no? Y solamente necesitaría una lente de cerca. Puede que se les pase esto también en sus ópticas. Y tenemos la pseudo-acomodativa, ¿no? La acomodación pseudo-acomodativa. Esta se refiere a la acomodación que sucede mediante dispositivos como los lentes. Entonces, una preguntita, y cuando se hace en cirugía láser, que no necesariamente cuando le colocan un lente, porque no le colocan, ¿qué necesita? O sea, ¿qué corrección es la que hace el láser dentro del ojo? Ya. Es para corregir su metropía, ¿no? Su metropía, perdón, ¿no? Para corregir su visión.
tipos de láser, hay un montón. Hay uno que se llama láser refractivo. El láser refractivo se refiere a esa propaganda que hacen los oftalmólogos, ¿no? Deje los lentes para siempre. ¿Eso te refieres? Sí, sí. Ok. Ese tipo de láser es un procedimiento donde se aplica láser donde desgasta la córnea. Entonces no afecta la acomodación. ¿Qué requisitos necesitas para justamente eso? Lo primero es hacerte un examen. Tiene que hacer un examen de topografía corneal, tomografía y topografía corneal, que significa que hay que ver si tienes el suficiente tejido de la córnea acá, especialmente la zona central. Tienes que tener buen tejido, ¿no? No menos de 500, aproximadamente 500 micras. ¿Por qué? Porque si en el procedimiento se va a ir adelgazando la córnea, es como tallar una lente, ¿no? Se va adelgazando la córnea, entonces no se puede dejar muy delgada porque ya ahí se generaría ectasias, queratoconos, etcétera, ¿no? Se debilitaría mucho acá el tejido corneal. Entonces lo primero es que tengas un buen tejido, un buen espesor. Tienes un buen espesor. Entonces lo segundo es tu receta, la medida, que no sea muy elevada, ¿no? Porque por cada dioptría que tengas, el equipo va a desgastar cierta cantidad de micras, ¿no? De tejido. Entonces, ponte una persona que tenga un -10. Esa persona, aunque se haga la cirugía, no va a quedar en 0, ¿no? Va a quedar con tal vez un -3, un -2. Entonces, yo la verdad, a quedar con menos medida, prefiero no hacerme. O quedo sin lentes o no me hago. Porque es tocar el ojito, ¿no ve? Conlleva un riesgo. Entonces, lo primero, ver el tejido, haces un estudio de topografía y tomografía corneal. Después vemos tu receta y después vemos la edad, aproximadamente a partir de los 20 años. ¿No? ¿Por qué? Porque antes el cuerpito está desarrollándose, la pubertad, etcétera, ¿no? El cuerpo va cambiando. Entonces, aproximadamente a partir de los 20 años. Otra condicionante, si eres miope. Si eres miope, hay que hacer un control aproximadamente de 1 año, que no haya cambios refractivos en tu vida. Si hay cambios muy notorios, entonces no se te opera, porque igual te vas a operar y igual va a cambiar de tu medida, ¿no? Tiene que ser una medida estable. Una vez que se hayan tomado esos parámetros y tal vez otros más, entonces disfrutarías de una buena visión desde tus 20 años hasta que se manifieste la presbicia, aproximadamente 40 años. Entonces a tus 40 años otra vez vas a necesitar lentes de cerca. Entonces esa publicidad de que dicen deje los lentes para siempre, un poquitito que es exagerada, ¿no? Solamente hasta los 40. Hay un procedimiento que es para la presbicia, pero ya es tocar otra vez el ojito, ¿no? Entonces, en ese caso, ese procedimiento solamente se toca la córnea, no se toca el cristalino. Hay otro láser que se utiliza para el cristalino, ¿no? Se destruye el cristalino para la cirugía de catarata, ¿no? Se aplica un láser y se destruye el cristalino. No sé si es eso lo que querías saber. Sí, eso era lo que, eso era lo que le preguntaba, que qué es lo que le hacen dentro del ojo. Porque siempre he escuchado que, sí, me hizo operación láser o que utilice tipos de cirugía con láser, pero no sabía exactamente qué era lo que tocaban dentro del ojo para cambiar o corregir, ¿no? Ya, ok. Eso es, después hay distintos tipos, ¿no? En la refractiva hay LASIK PRK, LASIK PRK mixto, hay mucho para examinar. Muy bien, continuamos. Entonces, si se va a hacer la cirugía de catarata, lo primero es
justamente hacer eso, ¿no? Se saca todo el cristalino y se deja esta telita, que es la cápsula posterior. Se saca todo este cristalino al exterior y se coloca acá una lente intraocular, que más o menos tiene esa forma, ¿no? Tiene unos ganchitos que se va a colocar en el cuerpo ciliar. Y ahí se va a posicionar Preguntita. ¿sí? Una preguntita. Cuando se hacen operar, supuestamente se hacen colocar una lente con medida en los ojitos, ¿cuánto tiempo lo dura eso? Hasta que muere. ¿Sí? Claro que sí. Sí, es un plástico, es un tipo de plástico que no causa alergia. Entonces hasta que muera no es necesario cambiar, ¿no? No es como, como los lentes que se nos raya tanto limpiarlos, ¿no? Ese está dentro del ojo. Entonces, si en Europa, por ejemplo, un poquitito ya tienen catarata y ya se opera, porque el nivel de salud es muy alto, ¿no? Europa, Estados Unidos, 55, 60 ya tiene una catarata incipiente, ya no quieren sufrir, directo se operan. O sea, ya no usarían lentes esas personas. Ya no para lejos. Ah, Esa lente artificial tiene una medida, ¿no? Que se hace un cálculo. Entonces ya va a ver bien esa persona de lejos. Si digamos tú tenías un -10, ¿no? Eres miope y te ha dado catarata, 65 años. Entonces haces un cálculo y con tu lente intraocular ya quedas en 0. Ya no necesitas usar un lente de -10 para lejos. Pero el lente intraocular solamente te sirve para distancia de lejos. Lo que sí o sí necesitas es un lente para distancia de cerca. Sí o sí. Porque este lente es rígido y no se acomoda, no se mueve. Entonces solamente sirve para lejos, ¿no? Visión lejana. ¿Cuánto es la gracias. probabilidad? Disculpe, ¿y cuánto es la probabilidad de que ese objeto no sea rechazado por el ojo? 100%. Es bien chistoso que en la guerra, todo es hecho en la guerra. Es un tipo de PMMA. PMMA, ese es el material. Es bien chistoso que en la Segunda Guerra Mundial, cuando reventaban ¿cómo se llaman estos? Minas, las granadas, ¿no? Uno de esos artefactos tenía justamente este componente. Entonces llega un soldado ante un oftalmólogo y tenía un cuerpo extraño dentro del ojo. Estaba incrustado, ¿no? No sé, no recuerdo ahorita exactamente dónde. Y era asombroso, no había causado infección, no había causado rechazo, el cuerpo más bien lo había tenido. Y él solamente sentía un dolor, ¿no? Un dolor, ¿por qué? Porque había ciertas estructuras que estaban tocando. Entonces hicieron un análisis, vieron, y justamente este material de PMMA no causa ninguna alergia, ningún rechazo del cuerpo. Por eso se utiliza. Hay millones y millones de personas operadas, ¿no? Que no han sufrido ningún rechazo por ese material. Profe, una pregunta. ¿Y ese lente tiene que hacerse un mantenimiento o una limpieza? Sí, correcto, sí. Pero eso sucede después de años, entre 10 a 20 años. Lo que pasa es que las proteínas, supongamos que este es el lente intraocular, ¿no? El propio de la imagen. Entonces aquí en las caritas se va acumulando las grasas, se va acumulando grasitas y proteínas. Entonces sí, el paciente manifiesta que sí, otra vez está volviendo la catarata. O sea, se está poniendo borrosa su visión, ¿no? Pero no es una catarata exagerada, es un poco más, disminuye un poco la visión. Entonces, nuevamente se le ha puesto opaca la lente artificial, ¿no? Lente intraocular. Se llama LIO. Es un LIO. Lente intraocular. Entonces, ese LIO necesita un mantenimiento. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos, lo limpiamos y lo volvemos a poner? No, pues, no podemos hacer eso, está dentro del ojo.
y el ojito, mientras menos toquemos, mucho mejor, ¿no? Entonces se le va a aplicar un láser que se llama Jack láser. Es un láser de 1079, si no me equivoco, nanómetros de potencia, nanómetros de longitud de onda. Entonces, es un láser muy interesante, tiene un principio físico de efecto físico optoacústico. Entonces, ¿qué significa? Que va a disparar, y cuando dispara, cuando llega a un punto, ¡pac!, forma una burbuja y explota, y suena. Es muy interesante este láser. Entonces, este láser va a hacer que se limpie el lente, como sonitas, ¿no? Como si fueran los pescaditos, los limpiadores, empiezan a formarse círculos limpios dentro de la lente intraocular. Entonces se va disparando el Jack láser y va limpiando hasta dejar nuevamente nítido, ¿no?, la lente. Lo que sí, no hay que pegarle al láser porque si no revienta, ¿no?, el lente intraocular dentro del ojo. Hay que tener mucha práctica, ¿no? Y de esa manera se hace el mantenimiento, pero no es eso rápido, ¿no? Tiene que pasar buenos años. Y algunas veces no es necesario, no en todos los casos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Sin querer queriendo hemos tocado otros puntos. Entonces, primero, la acomodación fáquica Bastante es... interesante eso. Sí, es muy interesante. Exacto. Entonces, la acomodación fáquica es la que sucede con nuestro cristalino, ¿no?, propio desde el nacimiento, el cristalino. El pseudofáquico es el que tiene una lente intraocular, un lío. Lente intraocular. Y la que sucede con la pseudoacomodativa es la acomodación que sucede mediante los dispositivos que nosotros le llamamos lentes, ¿no?, con las lentes. Entonces el paciente ya no puede acomodar, ya no tiene ha perdido la capacidad de acomodación. Entonces nosotros le damos un lente bifocal o una lente progresiva, ¿no?, que va a solucionar y va a acomodar, va a empezar a acomodar mediante la lente. Va a poder ver objetos en visión lejana, visión intermedia y visión próxima. En esos tres, ¿no? Perfecto. Si se llega un pacientito con pseudofáquico, es una persona operada, entonces sí o sí se recomienda gafitas. Están empezando a entrar ya hace unos años una lente intraocular que tiene un color amarillento, ¿no?, simulando a lo que es el cristalino. Pero la mayoría de las lentes intraoculares no tiene ese pigmento amarillo, ¿no? Se está haciendo estudios, algunos les molesta ese pigmento amarillo que realmente protegería, ¿no?, al ojito, especialmente la retina. Entonces es un paciente que sí o sí que podemos venderle varias cosas, ¿no?, entre ellas las gafas, un lente para la computadora, con filtro, etcétera, ¿no? Hay varias opciones que podemos darles a estos pacientes. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado qué es la presbicia, hemos hablado qué es la acomodación. Ahora tenemos que empezar a manejar otro término: amplitud acomodativa. ¿Qué es la amplitud acomodativa? Como su nombre dice, es un rango, ¿no? Es una zona, un rango, una distancia, podemos decir, una amplitud, no sé qué más decir, un rango en la cual va a suceder la acomodación. Entonces, la definición más exacta es que es la cantidad total de acomodación que el sistema visual es capaz de poner en juego. Cantidad total. Entonces, cuando veamos esta tabla, no estamos hablando de que el paciente, el cliente, va a acomodar todo el tiempo estos valores. No, es el total. Y de ese total no va a utilizar todo el paciente, ¿no?, solamente una parte. Es como si nosotros
tuviéramos la capacidad total de levantar 50 kilos. Las damas, por ejemplo, pongamos 50 kilos. Los que hacen pesitas, creo que algunas debe haber, ¿no? Que hace pesas, tendrán la capacidad de levantar 100, 150, otro 200, ¿no? A eso nos referimos. Pero no todo el tiempo va a levantar 200 kilos, no va a andar en la vida levantando esa cantidad, ¿no? Lo mismo sucede en la amplitud acomodativa. El paciente es capaz de poner en ejercicio esta acomodación, pero no todo el tiempo. Entonces, otra definición para memorizarse. Representa el nivel máximo de acomodación o la respuesta de enfoque próxima más cercana, con el mayor esfuerzo voluntario del ojo. Exactamente. Entonces tenemos esta tablita de un científico, ¿cómo se llama el científico? Donders. Qué interesante, este científico dice que tenemos una amplitud acomodativa, o sea, una dioptría máxima en el cristalino de 18. Grosvenor, en las anteriores tablas, si se recuerdan, decía 19.11. Entonces, varía de autor, ¿no? De autor a autor, los valores que se dan de poder total refractivo. Según Donders, dice que al nacer, cuando tenemos un añito, nuestra acomodación está al máximo, como gelatina, ¿no? Se mueve a todo dar el cristalino. Y eso sucede cuando se refracta a niños, hay que tener mucho cuidado. Sin ir muy lejos, cuando se le coloca en el autorrefractor, puede dar una medida de -3 y en ese mismo niño una medida de +5, -5, -3 y +5. Estos son cambios bien bruscos porque el niño puede mover a antojo, ¿no? Puede acomodar, tiene la capacidad de acomodar mucha cantidad, ¿no? De poder refractivo en el cristalino. Pero como hemos mencionado en la anterior diapositiva, esta acomodación se va perdiendo, ¿notan? Poco a poco se pierde esa habilidad, esa capacidad del cristalino. Entonces, aprovechen. ¿Sí? Y una consultita, ¿y esos niños que, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes, o sea, niños de 7, 8 años, que tienen medida alta, o sea, +5, +6? ¿Qué pasa ahí en el cristalino en los niños? En una medida de +5, +6. Mucho depende de la edad, ¿qué edad más o menos? Por eso, entre niños que tengan 8 y 9 años, así que, ¿qué es lo que sucede dentro del cristalino? La característica también es la medida del ojo, ¿no? Que hay componentes hereditarios, sí, hay un factor muy fuerte hereditario, no podemos decir completamente hereditario, ¿no? Pero es un componente bastante importante. Después tenemos el componente congénito, exacto, congénito. Congénito significa al nacer. Alguito entonces ha pasado en la barriguita de la mamá que ha generado esa medida. Una enfermedad, tabaquismo, alcoholismo, algo. Ha hecho algo la mamá que ha afectado la visión. O ha nacido de manera prematura, también es un factor. Un parto difícil, etc. Hay diferentes factores. Y el último factor es el genético. A mí me ha pasado, por ejemplo, y he visto también. Todos no tienen medidas, excelente visión. Sale un niño, su hijito, con medida. Entonces no hay una respuesta, ¿no? Ha sido genético. Tal vez ha surgido, ¿no? Y no hay respuesta para eso. Y cuando hablamos de medida, no podemos culpar al cristalino. Un ojo hipermétrope, como ustedes han visto en anatomía, es un ojo típicamente pequeño. En cambio, el miope es un ojo típicamente grande.
Entonces son factores, ¿no?, de tamaños también que afectan. Índices de refracción, o sea, hay medidas por índice. Tiene un índice, una parte, un tejido más turbio, menos turbio, entonces afecta la medida. Tenemos medidas por curvatura. Puede ser que el cristalino esté muy bien, pero la curvatura de la pieza sea muy curva o muy plana. Entonces eso va a afectar la medida también. Entonces hay diferentes factores, ¿no? Por índice de refracción, curvatura, distancia axial, ¿no? Que eso seguramente creo que lo han visto, ¿no? Pero no es el culpable el cristalino, ¿no? Es una parte nomás. Aquí, si ustedes ven, solamente tenemos 18, 19 de poder refractivo. Después la mayoría lo tiene la córnea. Muy bien. Continuamos. Entonces, hemos dicho que la presbicia se manifiesta aproximadamente a los 40 años. Aquí lo interesante es que tenemos una amplitud acomodativa de 4.5 dioptrías, pero es el total, ¿no? Y vamos a ver con ejercicios que realmente será el total, pero ya prácticamente casi nada tiene de acomodación, ¿no?, en esa edad. Y a partir de los 50 años ya prácticamente se ha perdido casi en su totalidad la acomodación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la que nos va a quitar mucho tiempo. Este es otro científico, otra persona que ha investigado mucho acerca de la acomodación, y es Hofstetter. Hofstetter, que es un científico que da una fórmula de la amplitud acomodativa, y según Hofstetter menciona que nosotros tenemos una amplitud acomodativa, o una dioptría total refractiva, potencia total refractiva en el ojo, perdón, en el cristalino, de 18.5. Entonces, qué chistoso, ¿no? Este dice 18.5, el de Donders dice 18, aquí está 18, y Grosvenor dice 19.11. Entonces varían incluso, ¿no?, cada autor. Bueno, entonces vamos a tomar esta fórmula. Hay dos fórmulas que tiene Hofstetter. Esta que es la más correcta, la más cercana a lo real, y esta que es una de acomodación mínima, que no lo vamos a utilizar, pero para que lo conozcan. Esta formulita la tienen que saber. Se pueden anotar. En el examen no se les va a poner fórmulas. Ustedes ya tienen que tener su cuaderno de fórmulas, anotar las dos fórmulas que vamos a utilizar en este tema, ¿no? En este tema de multifocales. Esa es la primera, de amplitud acomodativa. Entonces, ¿qué nos dice Hofstetter? Que vamos a hacer un cálculo para ver cuánta amplitud acomodativa tiene de acuerdo a su edad. Entonces aquí podemos poner en práctica, ¿no? ¿Qué edad tienen ustedes? 20 años, 24, 30, quienes ya están en descuento a partir de los 40, etc. Entonces ya podemos empezar a calcular y ver realmente cuánta amplitud acomodativa tiene, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a dar su edad para empezar a hacer el ejercicio? Un ejemplo. Un jovencito. 31 años. No es tan joven, 31. 20. Menos. ¿Cuánto? 24. 25. 25. Soy el más joven. Gané. 20, ya 20. Ya, haremos con 20. Muy bien. Entonces, yo no tengo calculadora, si me pueden ayudar, por favor. Vamos a hacer el cálculo. Ok. Entonces, esta fórmula nos dice que la amplitud acomodativa va a ser igual a 18.5. Aquí tenemos que tener cuidado cuando hagamos formulitas para no estar equivocándonos en las operaciones. Ese 18.5 lo vamos a dejar al final. Menos. Y aquí es donde formamos un factor. Un factor significa la unión de dos operaciones o más, ¿no? Entonces tenemos un tercio por la edad. Por la edad, ¿no? Entonces, igual.
18.5 menos. Entonces, aquí vamos a poner 20 años, ¿no? 1/3 por 20 años. ¿Cuál es el resultado de 1/3 de 20 años? O el 33.33, ¿no? 1/3 es un 33.33. En total, a mí me dio 11,8. No sé si está bien. Entonces, 11,8. No, en total, todo. Ah, ya, iremos por paso. ¿Cuál es el resultado? 1/3 de 20. 6,7 redondeando, porque es 6,6666. Ah, ya. La marca, ¿no? La marca. Bien. Entonces, 18.5 menos 6.7, 11.8. 11.8. Muy bien. Entonces, este ejemplo de este joven que tiene 20 años tiene 11.8 dioptrías de amplitud acomodativa. Esta amplitud acomodativa, nuevamente recordemos que es el máximo que él puede utilizar, ¿no? Máximo, como esos 200 kilos que el fisiculturista puede levantar, que puede aplicar como máximo, ¿no? Pero no lo va a aplicar todo el tiempo. Excelente, entonces tenemos este dato. Si nos vamos a lo que dice Donders, ubicamos que para 20 años tiene una amplitud acomodativa de 10. Ah, entonces entre 10 y 11.8 estamos muy cerca. Varía muy poco, ¿no ve? No es mucha la diferencia, estamos bien entonces. ¿Para qué nos sirve ahora saber este dato? Ya tenemos la amplitud acomodativa 11.8. Nos sirve para determinar si puede hacer trabajos de cerca. Entonces, para trabajos de cerca, ¿cuánto es el requerimiento en dioptrías? Es ahí donde entra esta fórmula, ¿no? De la distancia focal y su inversa, ¿no? Que son las dioptrías. Entonces, normalmente, ¿a qué distancia leemos? 30 centímetros. 30, 40 centímetros. 30, 40. La mayoría de nosotros a 30. Los que son grandes, los gringos, a 40 centímetros, ¿no? Por su longitud de su brazo, ¿no? Entonces nosotros en la mayoría, acá en Bolivia, necesitamos 30 centímetros para hacer nuestros trabajos, ¿no? A esta distancia trabajamos. La pregunta es, para realizar un trabajo a 30 centímetros, ¿cuántas dioptrías necesitamos? Esto lo han tenido que ver en una de las materias. ¿Se acuerdan? Sería 1 sobre 30 centímetros, ¿no? Ok. Y da 0, Ajá. Sí, estás por buen camino. Si vas a manejar uno es en metros. Entonces, 30 centímetros también tiene que estar reflejado en metros. Creo que sería 0,3 dividido entre. Exacto. Exactamente. Sí, adelante. La fórmula que estamos realizando no nos da unidades, ¿verdad? ¿En qué unidades nos debería salir? Dioptrías. La dioptría es 1 dividido entre... Entonces, Me refería a la de acomodación, esa fórmula de la AA. Ah, amplitud acomodativa. Sí. ¿Cuál es tu pregunta de esto? Que si no, ¿en qué unidades no tiene unidades? Tiene, está en dioptrías. El resultado dice 11.8 dioptrías. Exacto. Listo, profe, gracias. 11.8 dioptrías de amplitud acomodativa. Sí. Entonces, lo que queremos saber es
Esta persona tiene 11.8 de amplitud acomodativa. ¿Cuánto necesita para ver de cerca a 30 centímetros? ¿No? Esa es nuestra pregunta. Entonces lo que hacemos es dividir 1 entre la distancia. Ahí vamos a tener las dioptrías, ¿no? Entre la distancia o el punto focal o la distancia de trabajo. Entonces todo va a estar expresado en metros. 1 dividido entre 30 centímetros sería 0,30, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3,33. A ver, voy a ver si tengo la calculadora. Dividido entre 0,3. No, está mal. Un segundito. Uno dividido entre 0.33. ¿A mí cuánto les da esto? Profe, ¿no sería primero 1,33 centímetros? 0,033. Ahí da 0,033. Si lo multiplicamos por 100, recién nos va a dar 3.33. Pues no nos complicaremos. A ver, hacemos esto, todo lo llevaremos a centímetros. Manejaremos mejor 100. O sea, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Dividido entre 30. ¿Cuánto sería? 3.33. Ahora sí, mejor así, mejor para no complicarnos. Entonces, 3.33. ¿Ese 3.33 qué es? Son dioptrías. Entonces, cuando ustedes están leyendo algo de cerca a 30 centímetros, están aplicando 3 dioptrías. ¿Sí? Tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque la adición total a las personas de 65, ¿cuánto es? La adición es de 3, ¿no? Le vamos a dar un lente de más 3, ¿no? A las personas de 65 años. Entonces tiene su razón de ser de esta fórmula. Entonces, aquí es donde empezamos ya a razonar. Para leer de cerca necesitamos 3 dioptrías. ¿Cuánto tiene este joven de 20 años? Tiene 11. Entonces, más que suficiente, le sobra acomodación. Le sobra. Es ahí a lo que queremos llegar. Entonces, esa persona, ese joven de 20 añitos, no tiene ningún problema. Nada. La cosa va a ser cuando tengamos una edad mucho más avanzada. Entonces vamos a hacer el cálculo ahora. ¿Qué edad empezamos? Ahora una persona mayor, no de 20 añitos. 50. Ya, 50, muy bien. Entonces, ¿qué? Entonces reemplacemos los valores. Aquí vamos a colocar 50 años. Un tercio de 50. ¿Cuánto es un tercio de 50? Jóvenes, si están con calculadora. 16.6. 16.6. Entonces, ¿17 sería? 16.6, mejor. Entonces, ley de signos, hacemos ley de signos. Aquí es más, obviamente. Más o menos da menos. Entonces, 16.6. 18.5 menos 16.6 da 1,9. 1,9. Perfecto. Entonces, esta persona de 50 años tiene una amplitud acomodativa de 1.9, ¿no?
dioptrías de amplitud acomodativa, donde va a ser el máximo. No va a utilizar todo el tiempo, pero puede utilizar como máximo. ¿Qué significa? Que en algún momento va a poder leer letras pequeñitas, pero solamente unos segundos, ¿no? No va a poder mucho más. Para leer de cerca, necesitamos, a 30 centímetros, necesitamos 3.33 dioptrías. Entonces, ¿cuánto le falta para ver de cerca? Si esta persona necesita 3.33, no llega a los 3.33, solamente tiene 1.9. Entonces, ¿cuánto le falta para ver de cerca a 30 centímetros? 3.33 menos 1.9. 1.43. 1.43, ¿no ve? Sí. 1.43 o aproximadamente lo que es el 1.50. ¿Sí? Entonces de ahí salen las tablas de adiciones. Una persona de 50 años necesita aproximadamente una adición de 1.50. Una de 55, un 2. Uno de 60, 2.50 y de 65, 3. Entonces, a esta persona le falta 1.50, ¿no? Ya necesita una ayuda visual, una lente de más 1.50 para ver a 30 centímetros. Es a este resultado al que queremos llegar. ¿No? Si hacemos el cálculo para la siguiente semana, vamos a hacer el cálculo, ustedes hagan de 65 años y van a ver que no tiene prácticamente nada. Lo haremos, a ver, hay tiempo, hay 5 minutos, haremos eso más. En vez de 50, ahora 65 años, 65. Muy bien, un tercio de 65, ¿cuánto sería? 21.6. 21.6. 18.5 menos 21.6. Menos 2,6. Menos 2,6. No, entonces ya se pasó, ni siquiera le alcanza, ni siquiera tiene, ¿no? Prácticamente ya este número elevado es un valor sin sentido, ¿no? Lo que significa que no tiene nada de acomodación. No, me salió menos 3, profe, punto 1. 3,1 sale, profe. Ah, ya, menos 3,1. Como ya es un valor negativo, entonces ya automáticamente significa que ya no hay acomodación. Decimos que ya no hay acomodación, ¿no? Entonces, esta persona de 65 va a necesitar una lente de más 3 para ver de cerca. 33.33 dioptrías. A partir de los 60, si no me equivoco, 60 años, ya les va a empezar a salir los valores negativos. Ya no vamos a hacer la operación que hemos hecho hace rato, ¿no? Porque ya es un valor que significa que ya no tiene acomodación. Entonces esa persona de 65 años ya necesita una lente de adición más 3, ¿no? Para leer de cerca. Ya perdió completamente la adición. Es así como tenemos que manejar el análisis. Muy bien. Entonces, con estos ejercicios hemos visto que la amplitud acomodativa solamente va a ser momentánea, ¿no? Durante un periodo de años. Después ya se pierde eso y automáticamente necesita el paciente algún tipo de corrección, ¿no? Como son los lentes. Ahí pueden entrar lentes bifocales, multifocales y los progresivos. Para la siguiente semana, lo que vamos a ver es el concepto de adición y me gustaría que ustedes empiecen a buscar recetitas. Si tienen fotos de recetas, tráiganlas, sáquenle foto y vamos a analizar, ¿no? Acerca de cómo tenemos que hacer la interpretación. ¿Para qué? Para sacar una distancia de lejos y automáticamente determinar la distancia de cerca, ¿no?
y podemos ver los distintos tipos de anotaciones que hacen, ¿no?, los profesionales de la visión. Muy bien, entonces aquí quedaríamos esta semana. Se les anima siempre a leer, ¿no? Lean algo de la bibliografía para ir adelantando un poquitito. Y para la siguiente semana vamos a hacer más ejercicios y nos tocaría ver también ejercicios de adición, qué es la adición y cómo se hacen los ejercicios. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? La adición que se le da es cuando por ejemplo, el optómetra nos da una lectura de lejos y nos pone adición más 2 y la medida de lejos es más 1, entonces se suma, ¿no? Ese más 2 con el más 1, o sea, solamente el esférico, y el cilindro se mantiene y los grados también se mantienen, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso vamos a ver la siguiente semana, pero sí, en resumen es eso. No es difícil, es fácil, ¿no? Sí. Nicole, ¿decías? ¿Alguna pregunta más? Creo que Nicole hablaste. ¿Quieres hablar? ¿No? ¿Profe, va a haber el cuestionario a la siguiente? Tenía que haber hoy día, pero creo que han dado un examen hoy día, ¿no? Un parcial. Sí, hemos dado examen. Entonces sí, para la siguiente semana va a haber un parcial. El de esta semana y el de la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tienen que estudiar. Esos cuestionarios es como pequeños parciales, ¿no? Como hacer los trabajos. Entonces estudien todo de sus apuntes y de las diapositivas. Profe, una consultita. Sí. ¿Y la otra fórmula en qué momento se puede usar lo que hemos visto? La fórmula de la distancia, de la dioptría, la distancia. Amplitud acomodativa mínima, lo que nos dio la segunda fórmula. ¿Cómo se usa? Perfecto. Él menciona que en algunos casos, este científico de Hofstetter, menciona que en algunos casos se puede dar este fenómeno de que unas personas hayan nacido con un poquito menos de amplitud acomodativa. Aquí está. Entonces, no es práctico. La verdad es para que lo conozcan, pero no es muy útil. Da valores no cercanos a lo real. Esta primera fórmula es la que da realmente valores casi reales, ¿no? Esta no. En su libro justamente menciona que se podría utilizar también esta, ¿no? En algunos casos, pero la verdad no es práctico, ¿no? Entonces, esta definitivamente no. Ya, pues entonces vamos a usar el examen, yo creo, la primera, ¿no? Solamente la primera, exacto. Ya, listo, gracias. Ok. Tienen que memorizarse las definiciones y también va a haber ejercicios, ¿no? De estos, donde tengan que hacer análisis. Entonces, la siguiente semana vamos a repasar, haremos otro ejercicio con otra edad y directamente nos metemos a lo que es adición y también análisis de recetas, ¿no? Traigan sus recetitas de las que les parezcan raras y aquí vamos a analizar, ¿no? Cómo se hace la adición, que no es difícil, han visto, ¿no? Que es, como su compañera ha mencionado, solamente es una suma aritmética. Antes de que cerremos la clase, quería preguntarle sobre el examen de prismas que dimos. Bueno, yo era del grupo 3. Había una pregunta que era el lensómetro sin el diasporámetro, ¿cuántas dioptrías prismáticas puede leer? Sí. O sea, según mi parecer, creo que ninguna, ya que sin el diasporámetro no se pueden leer las dioptrías, ¿o estoy mal? Ok. Sí. En teoría nos dijo que eran 5, sí, las que no venían con diasporámetro o con compensador de prismas. Correcto, 5. O sea, un lensómetro manual que no tenga el diasporámetro, o sea, el compensador de prismas, solamente te va a leer hasta 5 dioptrías prismáticas. Y ahí lo ves, dentro de la retícula, hay 5 líneas. Entonces creo que ahí no les he dado bien. ¿Y con el diasporámetro hasta cuánto llega? De 10 a 15, creo. 20. Hasta 20.
Eso es muy interesante. A ver, lean para ver cómo se maneja el diasporámetro. Es muy interesante, ¿no? Los grados. Eso les va a ser de mucho, es muy útil esa parte del ensómetro para ver justamente medidas altas. Cuando tengamos un pedacito, ¿no?, de vidrio o de lente del cliente y no tenemos ese entrópico. Muy bien. Espero que les haya ido bien. Estudien, no se desenfoquen, manténganse enfocados. Ahorita mismo repasen, estudien, hagan ejercicio y van a ver que va a ser mucho más fácil la materia. Entonces, para la siguiente semana va a haber un cuestionario, sí o sí. Y después, la subsiguiente, va a haber un trabajito práctico para que ustedes puedan investigar, ¿no? Muy bien, entonces aquí quedamos con la clase y nos veríamos la siguiente semana. Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hola, licenciada. Hasta luego, listo, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches.